nombre es Juliana Soto, bienvenidos una vez más a nuestro Inside Health Podcast. El día de hoy tenemos una invitada súper especial, quien es Mónica Ebrán. Ella es licenciada en Psicología Clínica y dueña y directora de Íntegramente. Antes de empezar, Mónica, nosotros quisiéramos que nos contaras un poquito de qué es Íntegramente. Vamos a hablar también del TLP, Trastorno Límite de la Personalidad. Ya hemos tocado en otros podcasts este tema, pero Mónica es experta en esto. Bueno, entonces, que tuvimos la oportunidad de invitarla y la verdad es que sí queríamos aprovecharlo para que nos resuelva todas las dudas que nos generan mucho y que nos preguntan mucho también a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, Mónica, bienvenida. Pues muchas gracias por la invitación y estar contigo nuevamente, muy cercana al hospital. Me encanta cómo trabajan, cómo atienden ustedes a los pacientes. He tenido ahí a varios internados, así que con trastorno límite y otras condiciones. Así que gracias primero que todo por la invitación. Íntegramente, bueno, es como mi hijito y que ahora pues ha crecido 15 años. En mi clínica la conformé con un equipo multidisciplinario. Yo soy dueña y directora, pero privilegiada de tener un equipo lindo de psicólogas y psicopedagogas que vamos trabajando con niños, adolescentes y adultos. Y no sé, es precioso ver cómo van cambiando estos niños que necesitan una ayuda o los adultos que llegan, ¿verdad? Sintiéndose en una depresión, sintiéndose ansiosos y pues como equipo multidisciplinario les hemos ido apoyando, así que eso es Íntegramente. Pues muchas gracias. De hecho, nosotros referimos a muchos de los pacientes que nos piden psicólogas, como ustedes saben, nosotros no tenemos, no damos consulta psicológica ni psiquiátrica. Entonces, cuando nos piden psicólogos, lo referimos a Íntegramente. Nosotros también confiamos mucho en esa institución y pues por eso tenemos aquí a Mónica, que viene representándolos y que nos va a platicar de este tema que tanto nos llama la atención. Pues gracias siempre por esa confianza y lo mismo digo, porque yo tengo 28 años de ser psicóloga y de trabajar con diferentes psiquiatras, neurólogos, y me había costado mucho hospitalizar porque no estaba este lugar donde yo pudiera estar tranquila de ese trato, de esa calidad humana y profesional al paciente, así que ahora lo tenemos en Inside Health, así que pues la relación es mutua. Muchas gracias por la confianza, Mónica. Vamos a empezar y voy a empezar preguntando, Mónica, ¿qué es el TLP, Trastorno Límite de la Personalidad? ¿Cómo se define? Aquí, pues, una de las personas que está detrás de cámaras siempre nos ha dicho cuál es la diferencia, nos ha preguntado cuál es la diferencia entre el TLP y bipolaridad, ¿verdad? Porque tuvimos un programa de radio hace poco y la pregunta fue la misma, ¿verdad? O sea que las personas decían que se relacionaban mucho una con otra y tienden a confundirse, ¿verdad? Entonces empezando por ahí, y Mónica también nos va a contar un poquito de la terapia que se trabaja con este tipo de personas. Súper, pues linda pregunta para empezar. El TLP, ¿verdad? Abreviado, Trastorno Límite de la Personalidad, pues como León dice, está dentro del espectro de trastornos de personalidad. Entonces son más rasgos de la persona. Vamos a ir haciendo unas diferencias con bipolaridad que creo que ahí puede ir ayudando. Se diagnostica o se empiezan a ver los síntomas más desde la adolescencia. En la bipolaridad surgen un poquito más grandes, 30, 35 años. La bipolaridad es un trastorno del estado de ánimo. Entonces, desde los trastornos como la depresión, ¿verdad? Hay bipolar 1, bipolar 2, ciclotimia, etcétera. Entonces, está dentro del espectro del estado de ánimo. Entonces, son periodos en la bipolaridad. O sea, hay periodos de depresión o hay periodos de manía o hipomanía. Y lo que sucede y donde se puede confundir un poquito es que en la manía o la hipomanía, la persona puede ponerse enojada o impulsiva. Pero en el TLP casi siempre mantiene un estado de impulsividad o de ira. Entonces estás como en un periodo, pero ese se va ya. Y en el trastorno límite como que se mantiene. Okay. De lo más importante en el trastorno límite es algo que se llama desregulación emocional. Y se los voy a explicar. Entonces las emociones son muy intensas. Hay una alta sensibilidad. O sea, yo estoy feliz, pues tengo que estar muy feliz. O si me enojo, muy enojada. Entonces, pequeñas cosas me ponen muy sensibles. Hay una reactividad alta
y hay un lento retorno a las emociones. Yo le llamo como el tanque de gasolina. Cuando lo vamos a llenar, está en cero, listo, se llena. Pero de ahí ese retorno de las emociones cuesta muchísimo en el trastorno límite. Ok, y perdón Mónica que te interrumpa, Dale. estas personas pueden, o sea, son conscientes Sí. de que sus emociones son exageradas. Sí son conscientes, pero no les importa mucho. O sea, la verdad es que hay como poca empatía. Necesitan mucha validación. Son de relaciones más dependientes. El trastorno bipolar no necesita tanto a la gente. O sea, puede estar bien ahí, como que pasara indiferente. No es que no necesiten pareja y tener, claro que sí, pero en el trastorno límite lo buscan, lo necesitan. Porque hay algo importante también, mucho miedo al abandono y al rechazo. Entonces pasan en un tema de yo te amo y te quiero aquí cerca, pero después hago cosas para que me dejes. Es súper extraño, ¿verdad? Y eso es muy, pero muy notorio en el diagnóstico. Yo no sé, llegó a mí el diagnóstico no como me voy a especializar, sino que a lo largo de mi carrera me llegaban muchos casos, los iba aceptando. Tengo ahí algo, me gusta el desafío, entonces lo iba como tomando. Ya en el proceso que veía que sí es difícil tratarlo, los trastornos de personalidad son difíciles porque hay como cierta resistencia, abandono al tratamiento. Pues ya con el tiempo, justamente pues tu hermana, psiquiatra, que me encanta trabajar con ella, me inspiró y me dijo, especialízate. Hace algo ya más en concreto, en Guatemala nadie lo hace y ella me consiguió el lugar en México y me fui a especializar iniciando pandemia de esta terapia que les quiero contar un poquito más al ratito. Hablemos todavía del diagnóstico. A mí me llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con trastornos de la personalidad, Mónica, porque en el hospital de lo que más se ve es trastorno límite de la personalidad, ¿verdad? Seguro. Y creo que son personalidades que son poco comprendidas, ¿verdad? Así es. O sea, creo que también por el tema del desconocimiento, o sea, uno se los puede tomar como personas problemáticas, agresivas, ¿verdad? Es que sí confrontativas. Sí son. Y otra de las características que me quedé ahí a medias es que tienen dificultad en las relaciones interpersonales mucho, con jefes, con la pareja, por esto que les digo, el miedo al abandono. Estas pacientes interpretan el abandono por cosas como quedó en llamarme a las 10 y no me llamó, ya es donde está, no me está dejando, me está abandonando. Entonces hay mucho conflicto porque tú empiezas a insistir. Hay mucha demanda de no me sueltes, no me dejes. Entonces sí se pueden ver como conflictivas, sí se pueden ver como un poco peleoneras. Y esa es otra de las diferencias con el trastorno bipolar, que no, conflicto interpersonal no hay mucho. Sí, tal vez en una fase mánica o donde tú estás con sentimientos agrandados, pues puede ser, ¿verdad? O a veces por las fases de tristeza no quieres ver a nadie, pero en el trastorno límite sí es muy común la dificultad interpersonal. A mí me preguntan, o sea, la gente, mis amigos saben que pues yo trabajo en un hospital de salud mental y me preguntan mucho cómo nos podemos dar cuenta que estamos frente a una persona con trastorno límite. Yo, la verdad es que a mí siempre me ha costado mucho, ¿verdad? O sea, lo que yo siempre les he dicho, las personas que tienen algún trastorno en la salud mental son personas normales, ¿verdad? Sí son. Lo que pasa es que, ahí va mi pregunta, no sé si el límite se caracteriza muchas veces por si uno les lleva la contraria, si uno no cede, si ellos están muy enfocados en que algo está perfecto y uno les dice que no, o sea, reaccionan a otro nivel. De lo más importante que yo veo sí es la reactividad y yo lo identifico muy rápido con esta regulación de emociones, porque si me dicen, es que no puede ser. Tuve una llamada de una chica el fin de semana, está saliendo apenas con un chico, están conociendo, pero estaba histérica, ya no quiero que me hable, pasan del todo nada, ya no quiero que me hable, me busque porque se le olvidó mi cumpleaños. Yo, pues, apenas están hablando, no, él no sabe que es tan importante para ti tu cumpleaños, ya cuando te conozca y vas a ver, eso sí, no, pero ya no le voy a hablar, lo voy a bloquear.
Entonces te vas a una intensidad, porque el evento pues, es importante, yo no voy a desvalidar esto, pero tal vez no era para de una vez bloquearlo. Creo que lo más importante es ver la intensidad de las emociones y lo que les cuesta el retorno. Yo por ahí es donde lo voy empezando a ver, porque ellas mismas lo narran. Es que mi jefe se me queda viendo horrible. Hay cierta paranoia a veces, un poquito de paranoia, de me ven mal, me están tratando mal, y entonces yo de ahí voy y acaban tal vez de empezar a trabajar. Entonces, por ahí es donde yo lo noto más. Hay también baja autoestima, una sensación como un sentimiento de vacío. Esto es de lo que más cuesta trabajar. O sea, yo logro regularlas, que no haya ideación suicida, porque hay mucha ideación suicida. O sea, llegan mucho al hospital porque sí hay mucha ideación o intentos y autolesión. Y autolesiones, los cortes. Esa es otra de las características. No todos los pacientes con TLP se cortan, pero un buen porcentaje. Cuando a mí me dicen que un adolescente se está cortando, yo empiezo a sondear personalidad. ¿Sí? Ok, y Mónica, hablando de esto del tema, esta pregunta me vino ahorita a la mente por el tema de la autolesión. ¿Por qué se desarrolla el TLP? ¿Esto es algo que es genético o es algo que la mente lo desarrolla por algún trauma, por abandono, por rechazo? Buenísima pregunta. 40-50% de probabilidad de heredabilidad, o sea, sí tiene un componente hereditario importante, sí, 40-50 es alto, y hay una probabilidad de un 5% a que un pariente, si tú tienes TLP, un pariente pues cercano por ahí lo va a tener, ¿verdad? Que tú lo encuentres. O sea, sí hay este componente hereditario a lo que se llama la vulnerabilidad emocional. Entonces, como que heredas toda esta probabilidad de la intensidad de las emociones, lo heredas de la mamá. Pero lo que se ha estudiado, y la creadora de la terapia de la cual vamos a hablar, dialéctico-conductual más al ratito, que ella, Marsha Linehan, hace esta explicación de cómo viene la vulnerabilidad emocional heredada, ¿sí? Y una combinación de algo que ella le llama ambiente invalidante. O sea, crecer en un ambiente donde los padres no lograron regular esas emociones en el niño o niña. Berrinches excesivos, y entonces cuando hacía berrinches excesivos, ahí es donde le ponían atención, entonces el niño o niña básicamente aprendía. No hay límite. No hay límite, porque entonces entre más grito, ahí sí llega mi mamá, ¿qué te pasó? ¿Qué necesitas? Eso no quiere decir que todos los niños berrinchudos y que mamás les pusieron atención se van a convertir en un trastorno límite. Ojo, porque sí está el otro factor de la vulnerabilidad genética, biológica, emocional, más este ambiente invalidante. El ambiente invalidante es interesante porque es no darle reconocimiento los padres a los hijos de lo que necesitan. Si estoy triste, como que cuesta, ¿verdad? ¿Qué necesitas? ¿Qué quieres? Ese reconocimiento al niño o niña no pasó. Entonces eran muy intensos, ahí sí ponían atención, ¿verdad? Entonces es como desvalidar emociones, eso se llama ambiente invalidante. En un buen porcentaje hay trauma también. Hay experiencia de abuso sexual en niños. Y sí es un porcentaje alto de mis pacientes que lo he visto y lo veo en la literatura también. Entonces, sumado a la genética más un ambiente invalidante, pues por ahí viví algún tema de trauma. Ok, qué interesante, la verdad es que, bueno, y el tema del abuso es hasta triste, ¿verdad? Súper. Pero la verdad es que se presenta en muchas formas también, ¿verdad? Y creo que sí, de hecho yo con las psicólogas, ellas me han tratado de explicar un poquito, ¿verdad? Y de los pacientes que también han llegado al hospital, muchos tienen este tema, ¿verdad? De abuso. Ustedes no se imaginan la cantidad no es mi especialidad el abuso sexual, ¿verdad? Pero sí lo he tenido que tratar en niños, adolescentes y adultos. Pero es muy grande el porcentaje de esto, ¿verdad? De pacientes. Lo que pasa es que
o no lo recuerdan o lo guardan, está lo que se llama red de trauma, entonces, y la memoria traumática lo que hace, pero ahí sí que por salud mental es a enseñarnos a guardar algo que pasó a los 5 años. Lo que pasa es que por ahí en la Lo va sacando. adultez un olor, un recuerdo por ahí despierta algo de trauma, pero sí hay una incidencia alta en TLP y trauma, o comorbilidad más bien ahí, que lo que hay que tratar es, pues sí, las emociones, la calma y también pues tratar el trauma. Mónica, y para irnos adentrando un poquito en el tema de la terapia, y otra vez voy a regresar al tema de la bipolaridad, ¿verdad? Claro. Porque el tema de la bipolaridad es con medicamento, ¿verdad? Los pacientes se mantienen con un estado de ánimo regulado, Sí. ¿verdad? Sin medicamento, o sea, son conflictivos, son peleoneros, tienen un carácter mucho más Sí. vulnerable. Pueden entrar hasta en un tema de psicosis también, ¿verdad? Ahí. Ahora, ¿el TLP se trata igual con medicina o esto es con terapia psicológica? Buenísima pregunta otra vez, porque esa es otra de las diferencias. Los pacientes con bipolaridad responden bien y rápido a la medicación y pueden vivir incluso sin psicoterapia, pero no pueden vivir sin sus medicamentos, porque es al final un trastorno más neuroquímico, de los químicos, está ahí. Y el TLP ya vimos, la vulnerabilidad genética, el ambiente invalidante. Entonces, ¿cómo medicas el ambiente invalidante? ¿Verdad? Lo que te hicieron los papás o el trauma, pero sí se ha visto que puede y la medicación ayuda. Yo tengo pacientes con TLP medicados y bien, ¿dónde ayuda? Cuando hay mucha ansiedad, les das ansiolíticos, porque también fases depresivas o estabilizadores del ánimo o reguladores de emociones que existen. Los antipsicóticos muchas veces hacen esa función. Entonces, pero creo que es menos la medicación, más la terapia. Ok, cuéntanos un poquito de esta terapia. ¿Cómo se llama? La terapia se llama DBT en inglés y en español terapia dialéctico-conductual, ¿verdad? Creada por Marsha Linehan en 1993. Lo que me atrajo, ¿verdad? Y me apasiona de la terapia es que sí ha sido investigada, ¿verdad? Estudios donde cabalmente así como estudian los medicamentos y su efectividad, así se ha investigado la terapia dialéctico-conductual. Con buenos resultados. Yo ya tengo casi 3 años de practicarla aquí en Guatemala con mis pacientes y me encantan los resultados que he visto. Tiene 3 modalidades: la terapia individual, 1 a 1 tu paciente, ¿verdad? Con su terapeuta. Y esa 1 a 1 es por la intensidad, poder tener el espacio de, pues cuando hay toda esta ideación suicida, los cortes, todos los conflictos, pues se trabajan así, 1 a 1 con el terapeuta. La segunda modalidad, que el ideal es hacerla juntas, es la terapia de entrenamiento de habilidades, se hace en grupo, no es una terapia de grupo tradicional donde se juntan, porque imagínense 8 personas con trastorno límite intensos, de me quiero morir, ya no aguanto la vida, y todos se contagiarían. Pero entonces una terapia que sí se hace en grupo, pero se enseñan habilidades, se les va enseñando cómo regular esas emociones, cómo llevarse mejor en relaciones interpersonales. Yo ya he hecho 4 grupos, 2 en línea y 2 presenciales. Ahorita estoy haciendo uno que me encanta porque tengo incluso 2 chicas con bipolaridad y 4, mañana se incluye una quinta, con trastorno límite, y vemos cómo la terapia también ayuda en bipolaridad, por lo que hablamos, Seguramente. emociones, ¿sí? Bueno, entonces esta terapia de grupo de entrenamiento de habilidades, así se llama, son 4 meses de terapia, 16 sesiones semanales,
donde lo que se hace es dejarles una tarea, sesión por sesión. Entonces no es este grupo donde les digo de descarga o si no llegan, por supuesto que sí hablan de lo que les va pasando, pero más que todo porque practiqué una habilidad, en lugar de irme a pelear con mi jefe, intenté explicarle lo que me estaba pasando, en lugar de ir a cortarme, ¿sí? Tener una conducta problema, así se llama en la terapia dialéctico-conductual cuando nos cortamos o cuando vamos a consumir drogas, como una forma de calmar emociones. Entonces lo que van tratando es de irnos a contar, lo logré, me controlé más, tuve muchas ganas. Este es el enfoque de esta terapia de grupo. Y la tercera modalidad se llama coaching telefónico. Es o sí, y por eso es cansado trabajar con el trastorno límite. Yo trato de aceptar solo cierta cantidad por momentos, por lo intenso que se vuelve, porque sí hay esta posibilidad de que nos busquen telefónicamente cuando están en malestar, cuando está pasando algo o se sienten muy mal. Es más, tienen que hacerlo. Les exigimos un poquito que sí nos busquen para no caer, ¿verdad? O tener la tentación de caer en una conducta problema. Entonces hay que estar relativamente disponible. Por supuesto que hay límites y reglas que los terapeutas vamos poniendo de ya muy tarde o el fin de semana. Y ese coaching telefónico no se vuelve una cita, ¿verdad? Donde me narra 1 hora todo lo que le pasó con el novio o el jefe o la mamá, porque mucho del conflicto también es con la madre. Pero se vuelve en ese ratito donde yo le acompaño y le digo, intenta, prueba a hacer una de las habilidades. ¿Qué hiciste ya? No, nada me funciona. O si hay pues, una ideación suicida fuerte, me quiero morir. Entonces guiarlos un poco a no hacerlo, a calmarse. Entonces esas llamaditas tienen que ser de 10 minutos máximo y para que se calmen. Mónica, y esto me hace pensar, las personas con TLP tienen que tener terapia durante toda su vida o... Pues no deberían, ¿verdad? Durante lo que promueve el modelo y la terapia dialéctico-conductual es por lo menos 1 año de ambas terapias. Y yo sí he sacado casos adelante, pues no solo yo, porque es en equipo. Algo de lo que promueve dialéctico-conductual es equipo. Entonces, si yo soy la terapeuta de grupo, tengo otra colega que trabaja la terapeuta individual, incluso para ir aliviando, ¿verdad? Porque hay otra colega médico que también ya está formada en la terapia dialéctico-conductual, entonces lo hacemos juntas. Entonces vamos a ir respirando, pero con ella hemos visto que año y medio. Entonces no es toda la vida. Por supuesto que tú después puedes regresar, pero eso te debería ayudar a estabilizarlas o estabilizarlos, porque esto es algo que ha pasado. Se cree que es más en mujeres y ahora se ha visto que estamos 1 a 1, hombre-mujer. Yo he tratado más mujeres. Okay. He tratado más mujeres, pero sí. Mónica, ¿y por qué, regresando un poquito, estábamos hablando de la autolesión y de que esto es para liberar emociones, ¿verdad? ¿Por qué las personas buscan, o sea, el TLP, igual el bipolar también lo hace, tiende a consumir drogas? ¿Por qué el TLP se autolesiona? Porque igual el bipolar también se autolesiona, pero ¿por qué las personas hacen esto? Al final se están haciendo un mismo daño, pero es porque es un dolor físico. Sí, porque el dolor emocional es tan intenso, es tan fuerte, inexplicable, es lo que yo he oído en una llamada telefónica. No aguanto, no puedo con esto, no puedo más. Entonces el corte pone como un alto. O sea, al final me duele algo, pero me dolió aquí. El otro me dolía aquí, me dolía y no lo entiendo. Entonces pone como un alto y se corta. ¿Sí? Esos cortes no tienen una intención suicida. Aparte es que sí pueden tener en la misma persona ideación y planificación suicida, etc. Pero no tiene una intención suicida, sino una calma. Con esto me calma. ¿Sí? Sí se cortan mucho. Se cortan los brazos, se cortan las piernas,
Por eso te digo, ahí cuando me hablan de cortes, yo no es que de una vez me voy a ir al diagnóstico, empiezo a sondear, pero generalmente sí hay un TLP dándose, ¿verdad? Y Mónica, aquí entra también a jugar mucho las personas que conviven con este tipo de trastornos, bueno, con las personas que tienen este trastorno. La familia, papás, hermanos, novios, esposos, ¿verdad? O sea, yo he visto matrimonios... Sufren. Los familiares para mí sufren, sí sufren mucho, porque es difícil convivir con una persona con trastorno límite, porque sí hay como mucho egoísmo, o sea, a mí me pasa, yo estoy sufriendo y cuesta mucho esa empatía que les digo, pero mi pareja, pues también, ¿verdad? He sido muy necia, he sido muy insistente, entonces... sí, lo que estamos y vamos a empezar ahorita en el mes de agosto en la clínica es el DBT para teens, para adolescentes, y que en el DBT de adolescentes se incluye a los familiares. Entonces estas mismas sesiones de grupo que tienes con los adolescentes, cada cierto número de sesiones con el adolescente incluyes a los padres y les das a ellos también habilidades para que sepan un poquito cómo guiar a su hijo, a su hija en esos momentos de crisis, como qué hacer. Y también un autocuidado para los padres, ¿verdad? Para ese acompañamiento. Sí, es importante. De hecho, yo lo preguntaba también porque conozco personas que cuando me cuentan, de hecho, tengo una persona muy cercana a mí que cuando me cuenta lo que pasa con su expareja, o lo que pasaba con su expareja, era muy intenso, ¿verdad? Pero al final esto se volvió un círculo súper vicioso. Se vuelven como relaciones tóxicas. ¿Verdad? Se vuelven como tóxicas. Y él no entendía de dónde venía todo porque es drama, es amenaza, es te tiro esto, raja, te pego. Hay mucho eso, ¿verdad? De lanzar cosas, no sé por qué. lanzan cosas y entonces claro, la pareja lo ve solo como ¿qué le pasa? O sea, sí. Que ¿verdad? Y ya cuando yo les explico, porque he tenido que hablar con esposos, he tenido que hablar con novios, a ciertos novios me da ganas de decirle ¿qué haces aquí? Todavía tienes chance y no, ¿verdad? Porque realmente es complejo, claro, si ya la persona está haciendo su tratamiento y lo está haciendo bien, pues se puede, ¿verdad? Ahorita estoy trabajando en una pareja muy bonita, están casados, él también tenía un carácter difícil y como le digo, necesito que tú no seas el desencadenante. Hay algo que se habla mucho en el TLP y en la terapia dialéctico-conductual que son los desencadenantes, o sea, saber qué cosas yo puedo evitar hacerle a mi pareja porque está más vulnerable, o sea, son más vulnerables a sentir. Entonces hay un libro para los familiares que se llama Cómo caminar sobre cáscaras de huevo, así de difícil es ser pareja o vivir con alguien. Pero entonces trabajamos en el libro, trabajamos en darles herramientas para que esté bien el familiar o la persona, que pueda convivir sin que sea algo tóxico como tú dices, ¿verdad? Sí, yo creo que, bueno, este libro me lo han mencionado varias veces. De hecho, el podcast que tuvimos también, la persona que habló del TLP habló de este libro. Pero, pues, la razón por la que nosotros queríamos volver a hacer para que alguien con mucho más conocimiento nos explicara del TLP es porque genera muchas dudas siempre. Y creo que a lo largo de nuestra vida nos vamos a topar con muchas personas que tienen ese trastorno y no tal vez TLP, tal vez otros trastornos de la personalidad, ¿verdad? Que son difíciles de llevar, difíciles de manejar, es mucho más complejo. Yo que veo todo lo que es crisis en la salud mental, pues cuando hablo con las familias, porque yo no hablo con los pacientes, veo varias personas así. Uno, están en un momento de estrés altísimo y dos, ya de por sí ellos ya son, o sea, lo puedo ver alrededor de la hospitalización, ¿verdad? Con una llamada son súper exigentes, y tú ya lo vas descubriendo. Yo me imagino que tú ya vas teniendo un ojo clínico de decir por aquí viene algo de sí, yo me doy cuenta. Al inicio cuando entré a trabajar al hospital era muy difícil y decía, ay no, o sea, la verdad es que y lo veo, o sea, a la gente le cuesta mucho afrontar a ese tipo de personas, ¿verdad? Como esposas,
mamás. Lo vi mucho mamá-hijo, ¿verdad? O sea, el hijo era una persona ya adulta y se comportaba como un niño con la mamá. Con la mamá, sí. ¿Verdad? Así como mamá no me consienten, mamá no me cuidan. Y la mamá yo la veía cómo iba cambiando ese estado o sea, estaba tranquila y se iba a un 100 y gritaba y insultaba y nos maltrataba y éramos lo peor. Pero después, a los 2 días, ella se calmaba. Y esto pasa mucho, el amor-odio, por eso cuesta mucho en terapia, porque yo he tenido pacientes que me aman, oh, wow, Mónica, tú, y de repente dije algo pequeñito y se me fue por ahí de más y puedo pasar al odio y es lo que yo no quiero. Entonces, yo también como terapeuta tengo que caminar sobre cáscaras de huevos a veces. También me he topado en mi experiencia, y si no he leído de ello, pero en mi experiencia, que hay pacientes que toleran muy bien que le digas el diagnóstico. ¿Verdad? Mira, yo sospecho de un TLP, lo voy a investigar más, necesito más información contigo, lo vamos a ver, y se alivian. Entonces, si tengo algo, entonces no estoy loca, porque por esto me pasa lo de mis emociones tan intensas, y se alivian, y a partir de ahí empezamos un camino muy lindo. Y con otras no he podido, no me atrevo porque digo esto y la voy a perder. Mejor me quedo con desregulación emocional, mejor me quedo y me cuestionan a veces, pues, o los familiares, pero mire, si tiene algo, ¿por qué no se lo dice? No, creo que ahí va a ser contraproducente, porque también ahora tenemos tanto acceso a leer, ¿verdad? En internet, que cuando lees y te asustas, lees de las lesiones, lees de los intentos suicidas, lees del conflicto interpersonal, lees de esto y dices, wow, nunca voy a salir de esto. Y pues yo sí he visto, definitivamente toda la vida vas a tener el TLP, como toda la vida vas a ser bipolar, pero puedes aprender a tener una vida, como dice Marsha Linehan, que valga la pena vivirla. Y les cuesta mucho. Eso es el problema. ¿Verdad? Ambos trastornos, sí. Tanto el TLP como el bipolar. Les cuesta. Se resisten a tomarse el medicamento, a llevar una terapia, o sea, el bipolar, tomarse el medicamento por el resto de su vida, ¿verdad? O sea, eso yo lo veo y es una resistencia que es, o sea, pobrecitos porque ellos de verdad no lo quieren, o sea, muchos sí lo aceptan, otros no lo logran llevar bien. Es aceptar, ¿verdad? Que aceptar eso, un trastorno, una enfermedad, ¿verdad? Todo el mundo quiere de alguna forma curarse, estar libre de. Sí, de hecho yo hablo mucho del tema de la medicina psiquiátrica, ¿verdad? O sea, le tienen mucho estigma, la gente no quiere medicarse, tienen mala fama. Siempre he dicho que la gente cree que con un antidepresivo la gente va a andar como zombie, eso es lo que creen. Es que no quiero que me sedie cuando van a ingresar al hospital, pero es que no quiero que le den medicamento porque va a andar como un zombie, eso es lo que me dice la familia. Ah, no, sí hay mucho. Y yo lo que sí he vivido, porque empecé, como les comenté, hace 28 años, el cambio de la medicina psiquiátrica. ¡Qué mejoría! O sea, antes sí, de veras, le dabas a alguien un ansiolítico, un antidepresivo y cambiaba. O a un niño le dabas Concerta o pues la famosa Ritalina para déficit de atención y eran niños todos adormitados y los papás me decían, yo no quiero que le cambie su personalidad, pero ahora ya no pasa, o sea, la medicina en psiquiatría está genial, o sea, totalmente distinta, entonces casi no hay dependencia de los medicamentos, pues los médicos cada vez más medican poquito y lo que toca, entonces yo la verdad es que estoy muy a favor de la medicación, no para todos, y cuando se me resisten, pues respeto y solo les digo, ok, con la medicación es como cuando te quiebras el pie y usas muletas y tienes esa ayuda para caminar y que estés un poco mejor. Sin la medicación no tienes las muletas. Exacto. Igual vamos a caminar. Yo así lo menciono, eso es lo que yo les digo y se lo digo a las familias. Igual cuando entran los pacientes al hospital y resultan que tienen trastorno límite, la familia no tenía ni idea, ¿verdad? Entonces ahí venía un poquito de ese conflicto entre los papás de mi hijo no tiene eso, mi hijo no está loco. Entonces eso también nos ha llevado mucho a que como sociedad no se trabaje ese tipo de cosas, ¿verdad? No pedimos la ayuda
correspondiente. La negación al diagnóstico es normal, ¿verdad? Porque de alguna forma es como una condena. Yo voy a tener esto toda la vida. Sí, pero lo puedes tratar, lo puedes cuidar. La terapia dialéctico-conductual tiene como de eje y de esencia mindfulness, ¿verdad? Toda esta filosofía del mindfulness y atención plena y conciencia plena, y tiene una razón de ser, ¿verdad? Porque se trabaja mucho en el que el paciente como no se dé tan duro, no se trate tan mal, ¿verdad? Esta parte de cuídate tú más, pues vale, tienes algo que es difícil y te invita a aceptarte tal cual eres, pero por otro lado, por eso se llama la dialéctica, ¿verdad? Un poco me acepto como soy, entiendo que algo me pasa, pero busco un cambio, busco cómo estar mejor. Y para ir terminando, yo siempre pido que nos den un consejo para los padres de familia, las parejas, hijos, ¿verdad? Que estén atravesando por algo así, ¿verdad? Y que no se atrevan. Yo siempre los invito a pedir ayuda, ¿verdad? O sea, cuando no podemos, lo que necesitamos es ayuda de un profesional, ¿verdad? Y quisiera que ya como para terminar, que nos dijeras qué consejo nos das como padres de familia, a dónde nos podemos abocar, por ejemplo, tú que tratas directamente ese caso, ¿verdad? Que nos des tu teléfono y dirección y el nombre de tus redes sociales. Muchas gracias, sí. Primero que todo les diría algo antes todavía, mucha validación dialéctico-conductual, lo que me encanta siendo una terapia enfocada más hacia la conducta, hacia la cognitivo-conductual, pero le agregó Marsha Linehan algo que se llama validación. Hay un lado muy humano de esa terapia. Te entiendo, sé el sufrimiento, sé lo que estás pasando. Entonces, un padre a un hijo, una pareja, una esposa, si le puede decir un poco de esto, ¿sí? Sé que estás sufriendo, aquí estoy, necesitas algo, ya es como el primer empuje a llevarlo a la terapia. Usualmente han pasado por 5 psiquiatras, por 5 psicólogos, y entonces por eso ya no quieren nada. Yo lo que les brindo es como una nueva luz, ¿verdad? Esta nueva oportunidad. No conoces esta terapia, dame chance a conocerla, y con la mayoría nos ha ido bien, así que para mí, pues, bienvenidos. No soy la única profesional en Guatemala que trabaja trastorno límite, pero sí la dialéctico-conductual con la doctora Andrea Morales, con quien lo hacemos juntas y en equipo. Me pueden buscar en redes sociales en clínica-íntegramente. Nuestro teléfono de la clínica, 2369-6048 al 50. Estamos en zona 15, en un lugar pues muy lindo, y eso, que no se resistan, ¿verdad? O que si ya han probado anteriormente y están cansados, pues como una nueva oportunidad, diría yo. Bueno, pues muchas gracias, Mónica, por habernos acompañado. La verdad es que yo tenía muchas ganas de un podcast como este y creo que nos resolviste todas las dudas, ¿verdad? Pues eso espero, y siempre a la orden. Y bueno, ya saben, si ustedes quieren una cita con Mónica, también pueden escribirnos a nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Inside Health GT y en Instagram como Inside Health-GT. Me escriben por mensaje directo, yo les contesto y podemos agendar la cita con ella, o yo les doy el teléfono de Mónica para que se comuniquen directamente a las clínicas. Gracias nuevamente por la invitación. Muchas gracias, y muchas gracias por acompañarnos. Espero que este podcast, si ustedes conocen a personas que están atravesando por algo así, lo compartan. Esto lo hacemos con el fin de romper un poquito con el estigma que atraviesan los trastornos de salud mental, ¿verdad? Entonces esperamos ya ir eliminando todo eso, y que pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias, Mónica. No, a ti. Adiós.